Esta conferencia comenzará a grabarse. En referencia a los delitos de trata de personas y el enfoque de género. Sean todos y todas bienvenidos a este espacio del Café Forense. Recordarles a las personas que deseen obtener una certificación, esto es de manera voluntaria, tendrán que dejar su correo electrónico y sus datos en el chat de esta reunión y podrán hacer el pago del arancel del certificado que se les entregue a través del Ateneo Ibero Latinoamericano mediante PayPal en la página web del Ateneo o a través de las aplicaciones que se tiene en Colombia. Son 2 aplicaciones las que se pueden hacer el pago, 16,000 pesos colombianos. La aplicación se llama Nequi o Mobi. Se puede pagar también por MoneyGram en la región. En Argentina el costo es de 250 pesos argentinos, $4 para el resto de la región. Sean todos y todas bienvenidos a este café forense. Les he presentado ya a la doctora Carolina Villagómez. Tiene la palabra, doctora, para que nos exponga su tema. Gracias. Bueno, buenas noches con todas, con todos. Muchas gracias, doctor Leiva, por la presentación. A ver, voy a empezar compartiendo pantalla. Me dan un momentito. Ahí está, ya se puede visualizar. Doctor Leiva, si me avisa, por favor. No está todavía, doctora. Ahí me imagino. ¿Ahí estamos? Sí, ahí está. Ya, perfecto. Bien. Bueno, muchas gracias por la invitación a Ateneo. Es realmente un honor compartir este espacio con muchos integrantes de la región iberoamericana. Es importante siempre visibilizar ciertos temas importantes y sobre todo ahora que ya hemos empezado como a hablar más del enfoque de género y de derechos humanos, es importante ya hacerlo especificando ya cada uno de los delitos. En esta tarde-noche, voy a hablar básicamente de un delito que yo lo investigué para mi maestría en investigación, el delito de la trata de personas con fines de explotación sexual, porque es un delito básicamente que está invisibilizado. Empezamos y vamos a empezar el análisis por eso y un poco ya yendo y transversalizando con los distintos enfoques tanto de género como de derechos humanos. Pero bueno, todas y todas me preguntarán un poco, hacerle un breve antecedente de lo que es el delito como tal. Pero la trata de personas con fines de explotación sexual, y si no lo saben, les explico un poco, es uno de los delitos y de las problemáticas más difíciles de combatir a nivel mundial, porque se ha convertido en uno de los negocios ilícitos más rentables a nivel mundial. Es decir, está a la par del narcotráfico y del tráfico de armas, favoreciendo a grupos del crimen organizado y vulnerando vidas y derechos de miles de personas, sobre todo de mujeres, niñas y adolescentes. Pero este delito no es de hoy. El fenómeno social o esta problemática es de hace varios siglos atrás. La trata de personas o la esclavitud sexual viene desde la Edad Media. En la conquista española como tal ya existía la trata, ya existía el comercio sexual de mujeres, de niñas que eran esclavas y esclavizadas en la conquista española. Las mujeres indígenas eran comercializadas sexualmente y también efectivamente hay el tráfico de mujeres europeas y americanas. Al inicio, en el siglo XIX, toma un nombre y se lo llamaba la trata de blancas, para distinguir el tráfico de mujeres europeas y americanas a países árabes, africanos o asiáticos para servir de prostitutas. Sin embargo, ya en el siglo XX cambia el nombre, porque ya no encuentras que solamente hay un tráfico de mujeres blancas, como se decía antes, sino que ya es para todas las mujeres y se lo denomina como tal trata de personas.
y en este caso específico con fines de explotación sexual es mi exposición, a pesar de que la trata de personas no solamente está dentro del ámbito de la explotación sexual como un delito sexual, sino también hay la trata laboral, que unas como son de las más comunes, la mendicidad, la prostitución y la pornografía infantil, entre otros. El Protocolo de Palermo, que viene a ser como el documento internacional más importante respecto al combate de este delito, el protocolo para prevenir y reprimir y sancionar la trata de personas, nos da un concepto extremadamente amplio de lo que es la trata. Y ya después haremos un análisis crítico también a este protocolo. Y básicamente lo que yo un poco he puesto en negrillas es cuáles son los elementos que constituyen para que se dé este delito como tal. Entonces, ¿qué te dice la definición en el Protocolo de Palermo del delito? La trata de personas entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida, la recepción de personas, recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, el fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Es decir, le exploto, le esclavizo a través del engaño, de la seducción en el caso de la explotación sexual, porque también puede darse seducción, engaño, amenazas, y la utilizo y la exploto para un fin netamente económico a beneficio de él o de un tercero. Y es extenso, podemos seguir leyendo y te dice, el consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación que se tenga la intención de realizar descrita en el apartado A del presente artículo no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado. Es decir, si la víctima consensúa voluntariamente, pero se pueden determinar los elementos arriba descritos como la captación, el transporte, el traslado, la amenaza, el uso de la fuerza, la coacción, es un delito de trata. Y hay elementos como tal. Adicionalmente te dice la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño o niñas con fines de explotación sexual se considera trata de personas incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados. Y eso ya lo vamos a ver después, es justamente por el interés superior del niño. Haciéndolo de manera general como una síntesis, el contexto de la trata de personas, y esto es un informe que nos dieron, el informe global de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito del año 2018, nos indica lo siguiente. Quiero un poco poner en contexto cómo está el delito a nivel, sobre todo sudamericano, porque esta es una información tanto a nivel mundial, pero sobre todo en Sudamérica. Y te dice lo siguiente. ¿Y por qué? Porque como estamos hablando del enfoque de género, es necesario puntualizar y evidenciar a quién afecta más. Si afecta más a mujeres, si afecta más a hombres, si afecta más a niñas, más a mujeres adolescentes. ¿Y qué te dice el informe? El 72% de las víctimas detectadas en el año 2018 en todo el mundo son del género femenino. Entonces ya encontramos una clara particularidad. El 72% son víctimas mujeres. El 49% de los casos son mujeres adultas y el 23% son niñas, lo que representa un incremento en relación con el informe del 2016. Aquí hay dos temas. No solo afecta el delito de trata de personas con fines de explotación sexual a mujeres adultas, sino también a mujeres adolescentes y niñas. Y de lo que podemos entender en este informe, hay un aumento en el delito, es decir, no parece que hay efectividad en las políticas que realizan los países para combatir y erradicar el delito, pues los índices son mayores que el 2016. Adicionalmente, el informe manifiesta que la gran mayoría de víctimas son para fines de explotación sexual. Tenemos una serie dentro de la trata de personas existen una serie de delitos, como les dije anteriormente, la trata de personas laboral, mendicidad, pornografía infantil, pero básicamente la explotación sexual como tal es la que más alto índice tiene de infracciones y de denuncias, y por lo tanto hay que tomar atención en lo que pasa respecto a todo este fenómeno social. Ahora sí, en Sudamérica, la gran mayoría de víctimas de trata detectadas es un 80%,
y son de sexo femenino, mujeres y niñas. Es decir, a nivel mundial hay un 72% y en Sudamérica es del 80% de víctimas de trata son mujeres, entre mujeres adultas, niñas y adolescentes. Las mujeres adultas constituyen por un poco una mayoría general de las víctimas detectadas, mientras que las niñas representan una proporción significativa, 31%. Las niñas son detectadas con mucha más frecuencia que los niños, es decir, es un delito, como ustedes lo ven en los datos estadísticos, que afectan más a mujeres. Y bien, este es un punto, y para ya empezar en materia, una vez que ya sabemos un poco el contexto de la trata, sabemos de que es un negocio de los más rentables a nivel mundial, de los negocios ilícitos, igual que el narcotráfico o el tráfico de armas. Sabemos de que la trata de personas como tal ha existido durante todos los tiempos, con distintos matices, con distintas características, pero se mantiene. Es decir, el comercio sexual de mujeres se mantiene a lo largo de la historia. No se lo ha podido erradicar, ha cambiado de características, de particularidades, de especificidades, pero se mantiene. Entonces, por lo tanto, hay que hacernos una pregunta. ¿Por qué se mantiene? ¿Es acaso que está invisibilizado? ¿Es acaso que se está naturalizando ciertas conductas? ¿Se lo confunde con otros fenómenos sociales como la prostitución? Y eso justamente es parte del análisis que hay que hacer en el delito para empezar con el enfoque de género. Y he puesto cinco características de invisibilización que ustedes pueden ver en la pantalla. El primero, ¿por qué se invisibiliza el delito de la trata con fines de explotación sexual? Primero, porque al ser uno de los negocios ilícitos más rentables a nivel mundial, está moviendo la economía de ciertos países, principalmente los subdesarrollados. Estos son dos puntos que van atados y que van juntos o que van de la mano, pero que hacen que se invisibilice. Es decir, si este delito como tal, en cierta manera, mueve la economía de países subdesarrollados, puede ser que el propio Estado esté básicamente teniendo políticas no tan claras y no tan efectivas para la erradicación. Otro de los puntos que se habla respecto a que está invisibilizado es que se lo confunde con otros fenómenos sociales, sobre todo con la prostitución y el tráfico de migrantes. Otro tema más, las sociedades patriarcales como las nuestras y mercantilistas, es decir, donde tienes un sistema económico capitalista, el fenómeno se lo naturaliza, la cosificación del cuerpo de la mujer es normal, está tolerado, te trae divisas del exterior, es rentable, entonces por lo tanto es parte de su invisibilización. Y adicionalmente, un tema que a ustedes como abogadas les va a interesar es justamente que a este fenómeno social solo se lo trata como un delito y ese es uno de los graves problemas de su invisibilización. No solamente puede ser considerado un delito. Esto es todo un fenómeno social que ya lo vamos a ver más adelante. Cada uno de estos puntos yo los voy a ir desarrollando a continuación, pero básicamente son estos. ¿Por qué es uno de los negocios ilícitos más rentables? Y aquí te voy a poner parte de la doctrina y también normativa internacional. ¿Y qué te dice? Aquí Saskia Sassen hace un interesante estudio respecto a la trata de personas y te dice, en muchos lugares el comercio del sexo es parte de la industria del entretenimiento y tiene un crecimiento similar. Hasta cierto punto parece claro que el comercio del sexo por sí mismo puede constituirse en una estrategia de desarrollo en áreas con alto desempleo y pobreza y gobiernos desesperados por ingresos y reserva de divisas. Es lo que les dije. Es decir, por lo general el delito de trata de personas está y ataca en lugares de poblaciones que puedes tener precariedad laboral o que la situación socioeconómica es de pobreza. Y por lo tanto, cuando pasan estas situaciones, este negocio en cierta manera se vuelve parte del desarrollo de un país y por lo tanto tú empiezas a naturalizar conductas. Empiezas a naturalizar de la explotación o te haces de la vista atrás y no la miras como realmente un fenómeno social. ¿Qué más? La desigualdad social, así como las mínimas oportunidades laborales en ciudades pequeñas o en el campo,
La violencia en sus hogares, pobreza, el imaginario de ser parte de sociedades desarrolladas de Occidente, en donde mejorarían su calidad de vida, son algunas de las razones por las cuales las mujeres deciden salir de su casa o entorno y caer más fácilmente en redes del crimen organizado. ¿A qué me refiero con esto? Las mujeres que prácticamente son más vulnerables para caer en redes delictivas es justamente porque están huyendo posiblemente de entornos de violencia, entornos de abandono, entornos de abuso, entornos donde tienes precariedad laboral, en donde existe desigualdad social, donde hay pobreza. Y como nos han dado y nos pone en el imaginario que del campo a la ciudad o de países subdesarrollados a países desarrollados la vida es mejor, tú decides migrar y puedes caer fácilmente en redes del crimen organizado y efectivamente en la trata de personas. Esos son de los dos puntos porque se lo invisibiliza, pero hay un punto tercero y es justamente que se lo está confundiendo con otros fenómenos sociales. Y el que más relación que tiene que analizarse es el de la prostitución. Voy a dejarles básicamente y voy a darles muy brevemente dos definiciones de lo que es la prostitución y la trata de personas. La prostitución, según Kate Miller, es una feminista de Estados Unidos. Ella te dice lo siguiente: la prostitución es una modalidad de explotación sexual, ejercida mediante una actividad histórica y organizada basada en roles sexuales, a cambio de un pago inmediato en dinero o bienes que son apropiados en parte por las víctimas de la explotación y frecuentemente también por terceros organizados en torno a esa explotación. En cambio, ¿qué es la trata? Práctica humana inaceptable, al igual que las desaparecidas instituciones de la esclavitud, consiste en el control absoluto de los seres humanos, de sus cuerpos como seres biológicos y sociales, para explotarlos económicamente. Es decir, la explotación sexual, la explotación con fines de explotación con fines sexuales y la prostitución tienen muchas semejanzas. Más que diferencias, tienen semejanzas. Sin embargo, aquí ya adentrándonos en el tema, la prostitución, al no estar penada por la ley y al tener ciertos derechos laborales, las mujeres que ejercen, pensamos que la trata y la prostitución son otras situaciones y no vemos lo grave que es la prostitución y la explotación al confundirlas, pues tienen puntos en común, temas que se semejan. Y eso es importante analizar. Por eso es importante que ustedes como abogados y como abogadas o como operadores de justicia, si es el caso, cuando tienen contextos de trata o contextos de prostitución, ustedes analicen de forma integral, con el enfoque de género y de derechos humanos. Es necesario hacerlo. Ambos fenómenos sociales tienen puntos en común a ser tomados en cuenta por el Estado al momento de combatirlos. Inclusive el sistema de justicia tiene la obligación de conocer profundamente las implicaciones de estas problemáticas sociales, sus causas y sus efectos. Es decir, tienen que ser analizados con dos enfoques, con el enfoque de derechos humanos y con el de género. Principalmente, al momento que los operadores de justicia investiguen y también los abogados que patrocinan o que tienen víctimas de trata, ellos tienen que mirarlos con el enfoque de género, porque muchas veces se puede confundir de fenómenos sociales, pero efectivamente se está dando una explotación sexual. Y por lo tanto, los operadores de justicia tienen la responsabilidad de resolver el delito y no permitir vulneraciones a los derechos de las víctimas y tampoco obstaculizar la garantía al acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva. ¿A qué me refiero con esto? En los temas que yo he investigado y que hemos investigado con compañeros y compañeras, en el tema de trata de personas, es interesante analizar cuando las víctimas denuncian o cuando a las mamás de las víctimas desaparecidas denuncian, muchas veces el sistema de justicia te obstaculiza. Muchas veces te empieza a cuestionar si efectivamente, es decir, preguntas íntimas de la víctima, pero con quién salía, cuántos novios tiene, dónde trabajaba, trabaja en un centro de diversión, pero si es así, toma mucho. Entonces te empiezan a obstaculizar porque el análisis está realizado por los estereotipos de género y no por otros análisis. Y eso ya lo vamos a complementar más adelante. Y adicionalmente, otro de los puntos que invisibilizan este delito es justamente que solo se lo mira como un delito.
y no como un fenómeno social. El Estado se ha volcado a la realización de acciones concretas desde el ámbito legal, infracción que está debidamente tipificada en los códigos penales, me imagino, de todos los países de la región iberoamericana, así como en el Protocolo de Palermo. Pero es un instrumento de aplicación de ley, no de derechos humanos, y ahí viene el problema y el análisis crítico al Protocolo de Palermo. Es decir, prevalece la perspectiva criminalística sobre el desplazamiento de las personas. Es decir, cuando solo lo veo, y nuevamente me regreso, cuando solo analizo un tema, es decir, sancionar a los tratantes, sancionar al agresor y que las víctimas regresen a los lugares de donde salieron, no estoy combatiendo el delito. Primero, ¿por qué? Porque ¿dónde les estoy regresando a las víctimas? A los lugares donde ellas fueron violentadas, a los lugares donde ellas huyeron, lugares donde fueron abusadas, violentadas, donde hubo desigualdad social. No puedo regresarles a esos entornos porque muy fácilmente ellas van a caer nuevamente en redes delictivas. Es decir, estoy haciendo un círculo del delito, no lo estoy eliminando. Lo que debo hacer, y ya no es un tema del sistema de justicia, por supuesto, más bien de todo el Estado con políticas públicas, son políticas de prevención, son políticas de educación, de sensibilización, de también mirar al cliente, mirar el consumo, es decir, para que se elimine la trata, se tiene que eliminar el cliente. Si no hay clientes, no hay trata. Hay otras políticas que se las deben hacer, pero el protocolo como tal no me las está diciendo. Simplemente el Protocolo de Palermo me está dando dos alternativas. Sancionar al agresor, que es correcto y está bien, pero adicionalmente me dice y retornarles a las víctimas respecto al lugar en donde ellas salieron. Y eso no es con terminar un problema. Otro de los puntos de análisis crítico del Código de Palermo y que es necesario indicarlos es que hay dos términos que no están definidos y que se quedan en el vacío legal. Uno de los términos es la explotación de la prostitución ajena y la explotación sexual. Son los únicos términos en la definición de trata que intencionalmente son dejados como indefinidos y tampoco están definidos en ninguna parte de la ley internacional. Varios países, pero esto te dicen por qué pasa esto, porque varios países tienen diferentes leyes y políticas respecto a la prostitución en mujeres adultas, lo que impide que se incluya definiciones en el protocolo. Esta ambigüedad conlleva a que se vulneren derechos de mujeres víctimas de este delito. Antes de continuar con el análisis, quiero indicarles de que aquí yo saqué información tanto de la guía de la ONU, de un protocolo completo de la Organización de Naciones Unidas contra la Trata de Personas, y también hay un análisis de Laura Aguirre respecto a la crítica que le hace al protocolo de Palermo. Es decir, si yo no defino en el protocolo de Palermo lo que significa la explotación sexual, ni la explotación de la prostitución ajena, yo doy paso a que se puede estar naturalizando, a que se puede estar tolerando, normalizando ciertas conductas que son de explotación sexual. Y esto es muy grave, porque lo que estoy naturalizando es la cosificación del cuerpo de la mujer como comercio sexual. Y esto por eso es los problemas que no puedes eliminar y que el aumento del delito continúa. Por eso es necesario que tú hagas y que en algún momento lo plantearemos y en todas los informes de CEDAW y grupos de mujeres lo han hecho y activistas en derechos humanos también, es justamente que este protocolo como tal tiene que ser reformado porque también tiene que tener distintas miradas. Yo debo tener distintas miradas de la violencia estructural. Yo debo saber por qué las mujeres están huyendo. Yo debo entender cuál es la situación de ellas. Es necesario plantearse la prostitución desde otro ámbito, ya no solamente que no está penada por la ley. Es decir, y esto un poco saliéndome en otro análisis que tuvimos con unos abogados respecto al tema de trata, conversábamos y analizábamos de que cuando tú eres niña, cuando las mujeres son niñas, tu proyecto de vida en ningún momento va a ser el ser prostituta. Tú tienes miles de proyectos de vida. Tienes proyectos de vida de ser doctora, de ser médica, de ser abogada, de ser bailarina, de ser arquitecta, de ser ingeniera, de ser constructora, de ser bombera, de ser policía. Pero no tienes como un proyecto de vida ser prostituta.
Es decir, las condiciones y la violencia estructural, las condiciones estructurales de una sociedad hacen que consecuencia tú puedas básicamente dedicarte después a la prostitución porque muy posiblemente fuiste abusada en tu niñez por gente de tu entorno, porque tuviste abusos, porque justamente te engañó un novio que te llevó y te sedujo y te infiltró en el mundo de la trata, porque tu primera vez pudo haber sido una prostitución forzada y después, cuando ya tienes una autoestima por los suelos, efectivamente decides continuar con la prostitución. Pero lo que queremos llegar a entender es que la prostitución en realidad es una explotación sexual. Y esto hay que analizarlo, por eso es importante que se vean desde otras miradas, desde otras visiones, con ese enfoque de género, con el enfoque de derechos humanos, para ver cómo se van vulnerando los derechos de las víctimas, de las mujeres, cuando confundes y simplemente naturalizas explotación dentro también del sistema de justicia. Adicionalmente te dice, la norma tiene como objetivo castigar y sancionar a los tratantes, que no está mal, es correcto. Es parte también de la reparación, es parte del proceso penal. Pero las mujeres víctimas de redes criminales, regresarles a su lugar de origen. Este es el problema. Porque ¿a dónde les regreso, como les dije anteriormente? A lugares de entornos de violencia, a sus casas en donde fueron abusadas, donde fueron humilladas, donde fueron abandonadas, para que ellas nuevamente vuelvan y sean presa fácil del caer en el delito de trata. Entonces, por lo tanto, no hay un análisis integral y amplio de las razones por las cuales dichas mujeres cayeron en redes delictivas. Muy probablemente retornan a lugares de violencia o contextos con una clara precariedad laboral, sin que tengan oportunidades de mejorar su calidad de vida. En tal virtud, el propio Estado estaría incurriendo en violaciones a derechos humanos de las víctimas, pues las está regresando a espacios que posiblemente las mujeres huyeron por múltiples razones y eventualmente pueden caer nuevamente en redes de trata. Y ahora sí, vamos, una vez que hemos visto el antecedente de la trata, lo que significa la trata, el contexto de la trata con datos estadísticos y los puntos más importantes de su invisibilización, ahora sí es importante tratar de ver la trata desde otros enfoques, desde otras miradas. Y vamos a hacerlo a través de dos enfoques, el enfoque de género y el enfoque de derechos humanos. Y a través de estos vamos a ver principios básicos que están en la normativa internacional y que ustedes como abogados tienen que tenerlos presentes en todo momento. Bien, ¿por qué la trata de personas tengo que primero enfocarme y hacerlo con una perspectiva de género? Y efectivamente debo hacerlo porque, como lo vimos ya a través de los datos estadísticos, la trata de personas con fines de explotación sexual es un problema que afecta más a mujeres que a hombres, más a niñas que a niños, ya que por la condición de ser mujer se la considera un objeto sexual, una mercancía de compra y venta, donde el hombre es su dueño y ellas pierden por completo la facultad de decidir por sí mismas. Es decir, si el problema de la trata de personas afecta más a mujeres, si dentro de las sociedades patriarcales las mujeres están siendo comercializadas, tengo que verlo desde una perspectiva de género, porque es un problema que afecta más a mujeres. La trata de personas con fines de explotación sexual, entonces, por lo tanto, es una violencia de género. Por supuesto que sí, como muchas otras violencias que sufren las mujeres. Pero la trata de personas con fines de explotación sexual es violencia de género. Y ustedes se preguntarán qué es la violencia de género. Y ha sido definida como todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico que afecte a esta, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la privada. Es decir, ahora nosotros ya hemos avanzado hasta más, se habla de violencia política, violencia económica, violencia patrimonial, es decir, eso es violencia de género. Y específicamente, si la explotación sexual es uno de los delitos más graves, ya que me vulneran varios derechos adicionales como la dignidad, mi libertad, mi dignidad humana, es necesario saber de que esta es una violencia de género. Y el sistema de justicia tiene que estar y tiene que entender de esta problemática. Porque si va una víctima de trata y denuncia un caso, el sistema de justicia
al mirarlo con los distintos enfoques, tiene que a la víctima garantizar que su denuncia y su proceso, tanto de investigación y después judicializado, tenga la debida diligencia, no sea revictimizante y se cumpla con todos los principios del debido proceso y de la tutela judicial efectiva. Quiero poner un caso que yo lo analicé y que lo quiero poner porque me imagino y estoy más que segura, porque también he analizado casos en México, en Colombia, en España, en toda Iberoamérica pasa. Es decir, hubo una denuncia de 2 mujeres adultas que denunciaron que eran explotadas sexualmente. En su versión, y les pongo un poco para el análisis, compañeros y compañeras, en su versión, ellas indican de que efectivamente ejercen la prostitución, que ellas se dedican a la prostitución. Pero ¿por qué denuncian la explotación sexual? Porque en su versión, ellas también indican lo siguiente. Ellas trabajan de domingo a domingo, 13 horas diarias, de domingo a domingo, 13 horas diarias, y los tratantes, o los agresores en este caso, no les pagan. El análisis es tan conflictivo, los jueces en su momento se confunden porque ellas o ya les vamos a ver más adelante, porque estamos dentro de sociedades patriarcales en donde responsabilizas a las víctimas. En este caso, los jueces lo que hacen es hay un sobreseimiento a favor de los agresores porque dicen, no, las mujeres ejercen la prostitución y por lo tanto, este es un problema netamente de deudas. O sea, este es un problema que tiene que manejarse por la vía civil si hay un pago que no está hecho. Y yo les pregunto, compañeros, que podemos después poner en el debate. Ellas en su versión efectivamente dicen que ejercen la prostitución porque son mujeres adultas. Pero también están indicando de que hay un pago y que les han engañado durante mucho tiempo y no les pagan, en donde tú estás visibilizando que están esclavizadas de domingo a domingo trabajando 13 horas diarias. El análisis nuestro desde un enfoque de derechos humanos y género es que aquí existe una explotación sexual. Para los operadores de justicia no. Y ellos salieron libres y básicamente fue un asunto privado. Entonces yo me pregunto y digo, en este caso el sistema de justicia no está vulnerando vidas y derechos de estas mujeres y de otras más. Sí, ¿no es cierto? Es decir, si yo como víctima voy y tengo que pasar por todo un proceso doloroso que adicionalmente no me creen en mi versión y le creen en la versión de ellos, estamos teniendo problemas. ¿Y qué me dice Roxana Roya al respecto? Y es súper interesante, ella habla del acceso a la justicia para mujeres. Problemas como la falta de inmediatez, es decir, la debida diligencia. La ausencia de personal capacitado. Tiene que haber personal que sepa de derechos humanos y de género también en las instituciones judiciales, que tengan empatía, que sepan el tema de sensibilización. La ausencia de protocolos de intervención. La creencia de que la palabra y el testimonio de las mujeres no son creíbles. Las normas supuestamente neutrales, y ya me voy a referir a qué se llaman con normas neutrales. Todo este conjunto de factores favorece a la instauración de un subtexto de género que profundizan los sesgos sexistas presentes en el derecho penal, tanto en la parte procedimental como sustantiva, así como en el tratamiento de las víctimas, prevaleciendo, por ejemplo, la creencia de la mala fe de la declaración de las mujeres, y todo esto conlleva a la impunidad. A ver, no solamente creo que este conlleve a la impunidad. Si el sistema de justicia, porque esta sociedad es patriarcal, y efectivamente la sociedad sí es patriarcal, el Estado también lo es, y por supuesto nosotros también reproducimos ciertas conductas patriarcales, estamos vulnerando y estamos cayendo en estas vulneraciones a las mujeres cuando van y denuncian los casos. No me lo invento. Los números de femicidios a nivel mundial son altísimos. Los números de denuncias de violencia de género son altísimas. Es decir, el problema no lo estamos atacando de raíz. ¿Por qué? Porque el problema está estructurado. El problema está dentro de la sociedad, dentro de las instituciones. Y por eso es importante los análisis. Por eso es importante mirarlos con otros enfoques. No solamente desde la norma jurídica, sino desde los enfoques de derechos humanos, desde el enfoque de género. Cómo esas mujeres que se atreven a denunciar, además de eso, el sistema de justicia les revictimiza, el sistema de justicia les discrimina. Entonces es importante hacerlo. ¿Y a qué se refieren las normas supuestamente neutrales? Es decir, cuando tú estudias derechos humanos, lo que te dicen es justicia o
una equidad o una igualdad, pero a través de diferencias. Es decir, yo mujer tengo distintas necesidades, distintas exigencias que muy probablemente de los hombres y muy probablemente de otras mujeres porque vienen de otros contextos. Yo posiblemente tengo distintas exigencias a una mujer indígena y que sea lesbiana. Ella va a tener distintas exigencias. Yo tengo diferentes, por lo tanto, la justicia y las normas tienen que estar atadas a las exigencias y al reconocimiento de cada uno de los derechos de los distintos grupos humanos. Por eso, y en las recomendaciones de la CEDAW que siempre nos han hecho, no solamente el Ecuador, sino a varios países del mundo, te lo dicen, que la justicia tiene que ser especializada para cada tema específico. No puedes tener una justicia como general. En el tema de mujeres, la justicia tiene que ser especializada. En el Ecuador, que es donde yo vivo, básicamente tenemos una justicia especializada a medias. ¿Por qué? Porque en las grandes ciudades o en las grandes ciudades con alta densidad poblacional existen unidades especializadas de violencia, hay fiscales y hay jueces, pero en las ciudades más alejadas o en las ciudades que no tienen tanta densidad poblacional, hay la figura, no lo sé cómo sea en Iberoamérica o en otros países, se utiliza la figura de los jueces multicompetentes, que lo miran todo. Y ahí puede ser un error, porque no tienes una especificidad. No es lo mismo atender casos distintos cuando tienes casos de violencia de género, porque tienes un contexto que tienes que conocer. Tienes que conocer los enfoques, las violencias estructurales, las violencias culturales que tienen el tema de las mujeres en general. Y otras de las feministas que a mí me gusta mucho leerlas porque es muy fácil la lectura y les recomiendo es Alda Facio. Muy probablemente muchos y muchas de ustedes lo han hecho. ¿Ella qué te dice? Si el acceso a la justicia es un servicio público que debe brindar el Estado a través de su poder judicial, uno de los principios que debe regir este servicio es el de ser adaptable a los cambios que se producen en la sociedad. La sociedad es muy cambiante. Ahora las luchas de las mujeres ya no es por lo que se pedía en el siglo XX o en el siglo XIX, ahora estamos pidiendo otros derechos. Pero si no se hace un diagnóstico de esa realidad desde una perspectiva de género, no se podrán detectar todos los cambios que se han producido en la misma y por lo tanto el servicio será defectuoso. Es decir, yo tengo que estar a la par y tengo que saber exactamente cómo reconocer, cómo evidenciar, cómo garantizar esos derechos de las mujeres víctimas, cómo dejar de cosificar su cuerpo, cómo dejar de culpabilizarles, por qué tengo que hacerles preguntas de su intimidad, por qué cuando van a denunciar las mujeres y en su contexto, no solamente en trata, sino en violencia de género, por qué yo tengo que averiguarles cuántos novios tuvo, cómo estuvo vestida, cuánto tomó en la fiesta, cómo era su vida antes, ¿por qué? ¿Por qué le tengo que dar esa carga probatoria a la víctima y no al agresor? Ahí es cuando yo tengo que hacerlo con la perspectiva de género, porque estoy responsabilizando a la víctima, ojo. Y bien, ahora vamos a empezar ya con los principios, también dentro del género. Y es importante ver que es un principio universal de la igualdad y no discriminación. Es decir, ¿por qué yo hablo de la igualdad y no discriminación? Porque quieras o no, las mujeres estamos en desventaja en muchos aspectos. Las mujeres se enfrentan, y no lo digo, estoy hablando justamente de los entornos en donde pasa la trata, en donde son entornos de mucha desigualdad y precariedad laboral, desigualdad social, entornos de pobreza, de abandono, donde tienes varios fenómenos y problemáticas sociales graves de combatir. Entonces, ¿qué te dice? Las mujeres se enfrentan a una desigualdad que comienza desde el nacimiento, aún antes. Crecen en un ambiente de discriminación, enfrentan una deficiente alimentación, son forzadas a realizar trabajos pesados, reciben poco o ninguna educación y se les niega la asistencia médica. Es decir, yo necesito hablar del principio de igualdad y no discriminación porque es importante que nosotros como abogados, como abogadas, como operadores de justicia, empezamos a reconocer. Una vez que yo reconozco derechos, yo debo reconocer, respetarlos y garantizarlos. Reconocerlos, respetarlos y garantizarlos. Es decir, les pongo un ejemplo y me voy de largo, pero esto solo lo voy a dejar así como para que ustedes analicen. Yo debo tener un reconocimiento y aceptación y garantía de los derechos de mujeres, niñas y adolescentes. ¿Qué pasa con la explotación sexual y la trata de personas de mujeres trans? Ese es un tema que ni siquiera lo hablamos. Todavía el tema LGBTI de mujeres trans en muchos países como en nuestros conservadores es un tabú que todavía no vemos.
o les encasillamos a las mujeres trans en ciertas actividades y no podemos entender y reconocer sus derechos. Miren lo importante que es hablar desde los enfoques, porque podemos mirar las realidades no de nuestros privilegios, sino me regreso a ver cómo es la vida de las otras personas, cómo es la vida de esas mujeres que son víctimas de trata, que efectivamente han pasado por procesos de abusos y caen en organizaciones del crimen organizado, delincuencial, en donde no pueden salir de esos entornos. Es importante analizarlos y mirarlos como abogados desde esas perspectivas, porque también necesariamente necesitamos ser empáticos con ellos. Adicionalmente, el principio de igualdad y no discriminación está dentro de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas contra la mujer, y básicamente te dice el artículo 1. A los efectos de la presente convención, la expresión de discriminación contra la mujer denotará toda la distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas políticas, económicas, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. Así también, la Convención Interamericana, Belén do Pará, te habla sobre la igualdad y no discriminación y te dice en su artículo 7, literal A, abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar porque las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se conformen de conformidad con esta obligación. Es necesario, en este caso que nos compete a nosotros, que la función judicial y todos quienes somos parte, tanto abogados, funcionarios judiciales, operadores de justicia, entendamos de que si yo vulnero derechos de las mujeres, si yo las revictimizo, si yo las responsabilizo, si yo no miro a las realidades de ellas o el delito de la trata y siento que, o simplemente analizo y digo de que es una prostitución y no veo que hay entornos de explotación sexual, estoy vulnerando derechos humanos. Y hay otro de los principios importantísimos en el análisis del delito de trata, porque efectivamente no solo afecta, y las víctimas no solamente son mujeres adultas, sino también son niñas y niños y adolescentes, sobre todo niñas. Esta explotación sexual no solamente la sufren las mujeres adultas, sino también, y en gran número, niñas, niños y adolescentes. El Estado tiene la obligación de velar por el bienestar físico, psicológico, social y económico e inclusive legal de este grupo humano. Y más aún, si una niña, niño o adolescente haya sido víctima de explotación sexual, los funcionarios de la policía, como los judiciales, deben brindar una mayor atención, cuidado, protección, primando el bienestar de este grupo, incluso protegerlos durante todo el proceso judicial. Tomo una parte de la sentencia de, si no mal no recuerdo, es el caso el caso de González y otros de México. ¿Y qué te dice respecto esta sentencia de Corte Interamericana? ¿Qué te dice respecto al interés superior del niño? Los niños y las niñas tienen derechos especiales a los que corresponden deberes específicos por parte de la familia, la sociedad y el Estado. Además, su condición exige una protección especial que debe ser entendida como un derecho adicional y complementario a los demás derechos que la Convención reconoce a toda persona. Ellos, por su calidad de ser niños o niñas, tienen mayor atención, mayor cuidado, mayor protección y debemos velar para que el entorno sea siempre en beneficio de ese niño, de esa niña, de ese adolescente. Y quiero hablarles de un tema que muy probablemente lo conocen, pero que tengo que hacerlo porque a pesar de que lo sabemos y que lo conocemos, a veces cometemos el error de llamarlos de una manera. No solamente las sociedades nuestras son patriarcales, sino también son adultocéntricas. Y esto es un grave problema que también está atravesado en el sistema de justicia. Es decir, el testimonio de hombres adultos tiene mayor valor que el de una mujer adolescente. Y se da porque en el análisis de sentencias que yo he realizado muchas veces, cuando son mujeres y cuando son adolescentes o niñas, pierden validez. Y eso es incorrecto. ¿Qué es el adultocentrismo? ¿Qué significa esto? Es decir, cuando la figura masculina, el perfil masculino de adulto, tiene mayor validez y es como superior a otros perfiles como de personas adolescentes o niños.
Los jóvenes, y aquí lo estoy tomando la fuente de Jorge Daniel Vázquez, Adultocentrismo y Juventud. ¿Qué te dicen? Los jóvenes son rebeldes por naturaleza. Los jóvenes, y esto es algo que hemos escuchado todo el tiempo, los jóvenes son inestables porque esa es su naturaleza, que identifican a los jóvenes como inmaduros, con lo cual el reconocimiento de la diferencia y más aún las posibilidades de diálogo están desde el principio anuladas debido a las distancias agigantadas que se generan entre las personas adultas y jóvenes. Es decir, y por análisis de sentencias, he visto de que el testimonio de mujeres víctimas de trata de personas básicamente a veces no son tomados en cuenta y se puede llegar a creer en el testimonio de los agresores, y esto es muy grave, la verdad. Y adicionalmente, hay términos peyorativos que aún se van utilizando. Es decir, obligatoriamente, y eso ya lo dice tanto los órganos internacionales de protección y los estándares de protección en derechos humanos, lo recalcan todo el tiempo. Los términos que se tienen que utilizar todo el tiempo son niña, niño, adolescente, mujer adulta, mujer joven. Se tiene que eliminar por completo los términos menor de edad, mayor de edad. Ya no se utilizan porque son peyorativos. Y esto lo dice la Convención sobre los Derechos del Niño, en ningún momento utiliza dicho término. En español, el término menor puede enviar un mensaje equivocado y ligeramente anticuado, pudiendo dar a entender que niñas y niños o adolescentes no tienen capacidad y o son menos que un adulto. Es importante tomar en cuenta esto. Los términos mayor y menor de edad ya no se utilizan porque son peyorativos y aquí te lo dicen. ¿Por qué? Bien, y ahora entramos al último enfoque que vamos a revisarlo, y que es el enfoque de derechos humanos. ¿Y por qué es necesario hacerlo? Primero quiero dar como una breve explicación. Joaquín Herrera te habla qué son los derechos humanos, y quiero un poco plantearlo en este conversatorio con ustedes. Los derechos humanos, y te lo dice él, después hacemos el análisis. Los derechos humanos, más que derechos propiamente dichos, son procesos. Es decir, el resultado siempre provisional de las luchas que los seres humanos ponen en práctica para poder acceder a los bienes necesarios para la vida. Por tanto, nosotros no comenzamos por los derechos, sino por los bienes exigibles para vivir. Expresión, confesión religiosa, educación, vivienda, trabajo, medio ambiente, patrimonio histórico, artístico. Los derechos humanos serían los resultados siempre provisionales de las luchas sociales por la dignidad, no el simple acceso a los bienes, sino que dicho acceso sea justo y se generalice por igual a todas y todos los que conforman la idea abstracta de humanidad. Es decir, aquí hay teorías que te dicen que los derechos humanos nacen con el jus naturalismo, es decir, yo nazco y de por sí cuando nazco ya tengo derechos humanos, o el jus positivismo que te dice, las leyes me dan los derechos humanos, pero también hay una teoría crítica que te dice Joaquín Herrera, que primero es, los derechos humanos, la sociedad evoluciona con los años y con los siglos. Muy probablemente las luchas de las mujeres y de varios grupos humanos del mundo fueron cambiando y evolucionando con el tiempo. Las necesidades y las luchas históricas de mujeres del siglo XIX fueron diferentes a las que estamos luchando hoy. Actualmente hoy estamos luchando por otros derechos. Ya tenemos el derecho al voto, ya trabajamos, ya podemos ejercer nuestra profesión, ya estamos activas en la política, pero muy probablemente estamos ahora luchando, un ejemplo claro, derechos sexuales y reproductivos. Y por lo tanto lo que te dice Joaquín Herrera Arauz es, los derechos humanos son eso, esa evolución en la sociedad, esas luchas sociales por exigir ciertos bienes, trabajo, alimentación, educación, casa, vivienda, y que tú puedas tener esa satisfacción. Esos son los derechos humanos. Y adentrándonos con este antecedente, ya un poco yendo en la materia de los derechos humanos, ¿por qué es necesario vincularle con la trata de personas? Y básicamente es necesario porque la trata de personas, este fenómeno social, este delito tan complicado, tan alarmante, tan extremo, es un delito que vulnera varios derechos de las personas. ¿Qué te dice? La trata de personas con fines de explotación sexual, hacer una violencia de género, produce vulneración de varios derechos humanos. Libertad personal, dignidad,
igualdad, no discriminación, libertad de tránsito, intimidad personal y familiar, libertad de decisión sobre la vida sexual y reproductiva, derecho al trabajo, derecho a la salud e inclusive derecho a la vida y a la educación. Es decir, es uno de los fenómenos sociales más preocupantes y más alarmantes a nivel mundial. Es un delito que conlleva la vulneración de varios derechos humanos y lastimosamente es uno de los delitos que menos sentencias se tiene resueltas. Es uno de los delitos en donde está invisibilizado porque se lo confunde con otros fenómenos sociales. Es un delito o es un fenómeno social que está siendo naturalizada esa explotación sexual, esa cosificación, ese comercio sexual por muchos de los temas antes vistos, pero no se dan cuenta de que este delito y este fenómeno social te está vulnerando varios derechos alarmantes, incluso la vida de mujeres. Y adicionalmente, ¿qué te puedo decir? El Estado tiene como obligación la de garantizar el respeto y el cumplimiento de estos derechos elementales. Y en el caso de que se vulneren, las instituciones policiales y la función judicial tendrán que garantizar la protección, seguridad, el acceso gratuito a la justicia y a la tutela judicial efectiva durante todo el proceso, con la respectiva sanción a los agresores y sobre todo la reparación integral, pero a través de mecanismos adecuados y no revictimizantes. Al ser un delito que vulnera varios derechos humanos, el sistema de justicia tiene un rol fundamental. Un rol en el cual debe garantizar, respetar aún más el derecho de las víctimas. Es decir, si yo como víctima de trata de personas con fines de explotación sexual ya vengo de un caso tortuoso para mí, en donde me explotan sexualmente, en donde pierdo mi dignidad humana, en donde pierdo todas las posibilidades de mejorarme, en donde tengo traumas psicológicos y adicionalmente voy a un sistema de justicia que me revictimiza, que me impide el acceso a la justicia, no digo en todos los casos, a veces pasa, en donde los operadores de justicia no miran con perspectiva de género, en donde me cuestionan cómo ha sido mi vida íntima, en donde piensan que el tratante efectivamente me sedujo y yo caí en las redes, porque muchos de los tratantes enamoran a las víctimas, las embarazan y luego las incluye y así como que les van introduciendo poco a poco en el trabajo sexual. Entonces es complicado, es necesario que el sistema de justicia sea garantista, sea respetuoso, reconociendo, respetando los derechos, no discriminando a las mujeres. Y un principio que quiero tomarlos y es la presunción de inocencia que está a nivel mundial analizado. Pero ¿por qué lo tomo y por qué hablo de la presunción de inocencia en la trata? Porque de los análisis de sentencias, de los análisis de los casos, de los estudios que hemos realizado, se ha determinado de que muchas mujeres que son víctimas de tratas en los procesos penales son partes y están procesadas como cómplices, porque muchas de ellas en algún momento captaban a las víctimas. Tuve un caso en particular de dos mujeres que estuvieron privadas de su libertad durante todo el proceso penal. El proceso duró como 2 años, un poco más, yo diría 2 años y medio, y al final los jueces resuelven y dicen, no, efectivamente estas mujeres son víctimas. Ellas, en sus versiones, determinan de que fueron amenazadas por los tratantes y tenían que un poco captar a amigas o mujeres adolescentes, fueron amenazadas sus familias, pero también en sí eran explotadas sexualmente también. Y determinas eso, pero mira qué injusto y qué violentador se vuelve el sistema cuando tú les tienes a mujeres víctimas privadas de su libertad 2 años. Y adicionalmente, cuando los jueces resuelven, a ellas no las reparan. En la sentencia no hay una reparación integral. Entonces ahí tú analizas y dices, algo está pasando. Hay que tener muy presente el principio de la presunción de inocencia, pues, porque muchas de las personas de la trata, de las mujeres que son de trata, son víctimas y no necesariamente son parte de la red delincuencial. Y eso hay que tenerlo presente. Por eso es importante el análisis integral. Por eso es importante el enfoque de género y de derechos humanos cuando se analice un delito, cuando tengan en sus manos un caso del delito de trata de personas. Adicionalmente, ¿qué te dice Ana Dulce Aguilar? Ella hace un artículo de la presunción de inocencia
Y te dice, funcionarios públicos exigen que la víctima demuestre su inocencia en vez de probar la conducta delictiva del agresor. La consecuencia, dichos funcionarios están atravesados por prejuicios y estereotipos de género, lo que determina que acusen a ciertas mujeres que en realidad son víctimas. Y efectivamente la presunción de inocencia también es una norma internacional y así lo dice la jurisprudencia de Corte Interamericana. El principio de la presunción de inocencia, tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. Y voy a terminar mi exposición con algo que me parece extremadamente importante y siempre recalcarlos en todos los tipos de delitos y en todos los procesos penales que se llevan, la reparación integral. Voy a empezar un poco de doctrina y vamos después a ir también con norma internacional y jurisprudencia, pero analizando y vinculándolo con este delito de trata de personas, con fines de explotación sexual. Carlos Martín Berenstein, ¿qué te dice de la reparación integral? La reparación se refiere a un conjunto de medidas orientadas a restituir los derechos y mejorar la situación de las víctimas, así como promover reformas políticas que impidan la repetición de las violaciones. Ayudar a las víctimas a mejorar su situación, a enfrentar las consecuencias de la violencia, reconociendo su dignidad como personas y sus derechos, y mostrar solidaridad con las víctimas y un camino para restablecer su confianza en la sociedad y las instituciones. Para las víctimas, la reparación debería ser la manifestación más tangible de los esfuerzos del Estado por remediar el daño que ha sufrido. Para el Estado, la reparación es una oportunidad de integrar a las víctimas en la sociedad, pero también de prevenir nuevas violaciones en el futuro. Martín Berenstein lo dice algo hermoso, súper lindo y hasta cierta manera muy utópico, porque la verdad es que no se cumple. Yo creo que la reparación integral es como de los principios y de los derechos que tenemos las personas cuando pasamos un proceso y como somos víctimas de un proceso, porque básicamente es muy difícil que yo pueda llegar o que puedan reparar y volver a mi estado anterior antes de la agresión o de la vulneración o de la violación. Y sobre todo en temas de género, es extremadamente difícil. Pero ¿por qué tomo en cuenta esto? Primero, porque el sistema como tal de justicia a nivel iberoamericano, tanto en Ecuador como en todos los países, en Colombia, en México, en Chile, en Argentina, en Venezuela, en España, por lo general pensamos que la reparación integral meramente es la material, y no es así. No deja de ser importante la indemnización económica, pero no es suficiente. Necesitamos obligatoriamente de que exista otras medidas que te dice también la CIDH y la Corte Interamericana respecto a medidas de satisfacción como son la reparación a través de atención psicológica permanente y adicionalmente debería ser gratuita esa reparación. El Estado debería darte gratuitamente por el tiempo que necesite la víctima. A mí se me ocurre que hasta necesitas una atención psicológica a los agresores. Estoy entendiendo de que hay víctimas que necesitan de que existan unas disculpas públicas. El Estado como tal necesita darles nuevos proyectos de vidas a las víctimas. Esto es lo más difícil y ahí es algo que ya no le compete tanto a la justicia sino a todo el Estado. ¿Cómo yo a la víctima hago para que esa persona, esa mujer que pasó esa violencia, vaya a entornos donde tenga una vida libre de violencia y donde no vaya a repetir este tipo de abusos y de violaciones? Donde esta mujer ya no caiga en redes delictivas, donde ella pueda reinsertarse a la sociedad y pueda tener sus nuevos proyectos de vida, donde pueda reinsertar y decir, bueno, ahora yo quiero hacer esto en mi vida. Qué difícil, ¿ah? La reparación integral es lo más difícil que hay realmente, porque y tú ves en los análisis de casos y todos que efectivamente no se cumple a cabalidad. ¿Qué te dice la CIDH y la Corte Interamericana? Actualmente consideran que frente a la violación de derechos humanos, la víctima siempre tiene derecho a una reparación integral, entendida como una serie de medidas encaminadas a regresar a la víctima a la situación en la cual se encontraba antes de la violación, cuando esto es posible, o sea, lo más cerca posible, o para reducir los efectos de la violación.
En este sentido, la reparación no puede ser solamente pecuniaria, sino que debe contener otro tipo de medidas para la satisfacción de las víctimas y garantías de no repetición. Y adicionalmente, la Corte Interamericana nos dice en 6 medidas que se tienen que cumplir en la reparación integral. La primera, obligación del Estado de investigar los hechos del caso, identificar, juzgar y sancionar a los responsables. La búsqueda de los restos mortales en caso de que haya muerte. Disculpas públicas y reconocimiento de responsabilidad internacional. Publicaciones de las partes pertinentes de las sentencias. Tratamiento médico y psicológico a las personas que así lo deseen. Bienes conmemorativos con el propósito de conmemorar los hechos sucedidos y recordar a las víctimas. Adicionalmente, yo, ya para finalizar mi charla, quiero dejarles con una reflexión respecto a la reparación integral, porque yo tuve algunas entrevistas con víctimas de trata y de violencia de género y también de abogadas en el libre ejercicio. Y hay algo que a veces en la reparación integral los abogados y los operadores de justicia no lo estamos analizando, reflexionando. Muchas víctimas de violencia de género, en general, ya lo dejo esto como para terminar, muchas víctimas de violencia de género también están pidiendo otra reparación, que es la reparación, es el olvido. Es decir, ellas quieren olvidar el hecho. Una vez que ya pasa la sentencia, que hay la condena al agresor, de que puede haber una reparación económica, ellas te dicen, yo quiero olvidar el hecho. No te digo que sean todos los casos, porque hay dos escenarios. El primer escenario es que hay mujeres que han pasado por un tema de abuso, de violencia y se vuelven activistas y empiezan toda una campaña en favor de los derechos de las mujeres, que es increíble y es muy alentador, pero hay mujeres que quieren el olvido. Entonces estamos con la obligación, tanto los abogados como abogadas, operadores de justicia, de un poco consensuar y preguntarles a la víctima qué es lo que tú necesitas, cómo quieres que sea tu reparación, cómo te sientes más cómoda, cómo estás mejor. Es decir, los operadores de justicia tienen la obligación un poco de darse la vuelta y mirar a las víctimas y preguntarles. Deberían ser consensuadas esa reparación integral, porque muchas de ellas justamente te dicen, yo quiero el olvido. Y eso es algo muy válido también, porque después de un proceso tan doloroso, tener que enfrentar nuevamente muchos otros temas es complicado, y eso es un poco lo que les quiero decir. El delito de la trata de personas está latente, está ahí. Tratemos de no cosificar los cuerpos de las mujeres, ataquemos un poco el clientelismo. Creo que sin clientes no hay trata. Esas campañas me parecen un poco de poner en alerta a quienes consumen. Es interesante porque si no hay consumo no hay trata. Un poco inculcar dentro de los espacios. Creo que los derechos humanos es eso, ¿no? Es iniciar desde tu espacio, desde lo cotidiano, empezar con los derechos humanos, desde mi familia, mis hijos, a mi pareja, a mi familia, a mi vecino, al peatón, si estoy en carro, al ciclista, al compañero de trabajo, empezar un poco con ese reconocimiento, el respeto a sus derechos. Aceptarle como es, respetarle, reconocer, garantizar. Nosotros que somos abogados, abogadas, que somos operadores de justicia, que estamos dentro del sistema de justicia todo el tiempo, eso es un poco el propósito de mirarlos con los distintos enfoques, porque si no y termino con esto, hay dos escenarios en los que si nosotros como sistema de justicia fallamos. Primero, hay una desconfianza en la justicia, no confío y no denuncio, y segundo, escenarios de impunidad. Muchas gracias, compañeras, por el tiempo y por la exposición. Gracias, doctora. Vamos a hacer algunas preguntas para que el foro se abra. Algunas inquietudes, muy interesante el tema. Yo quisiera empezar haciendo una reflexión. El hecho es integral. Como usted mismo lo ha referido, no es solo una respuesta jurídica, sino también una respuesta integral. El sistema de justicia, ¿qué debe de implementar en este sentido? En el ámbito, qué sé yo, trabajadores sociales, psicólogos, ¿cuál sería el aporte dentro del sistema de justicia para brindar mayores garantías y también brindar luces a los juzgadores, a los jueces?
para que las reparaciones integrales y la valoración de la prueba sea la correcta, la adecuada. Sí, a ver, es súper interesante la pregunta, doctor. Primero que nada, el sistema de justicia como tal no solamente está conformado por los jurisdiccionales, los jueces, los fiscales, sino por una parte administrativa. Eso hace el sistema de justicia. Y por lo tanto, debería venir a la par, porque el operador de justicia, si yo no tengo un modelo de gestión que contemple enfoque de derechos humanos, que contemple un enfoque de género, en donde ya me implemente justicia especializada, en donde mis protocolos tengan perspectiva de derechos humanos, en donde las unidades judiciales de violencia estén todos ahí mismo. Es decir, yo le tengo a todos los peritos, los psicólogos, los médicos, están juntos para la mujer no que vuelva, no revictimizarle. Ahí le hago más fácil. Por lo tanto, la investigación se hace más rápida. Pero eso también necesito que la parte administrativa también les apoye a los operadores de justicia. Y por su parte, los fiscales, los jueces, al momento que llevan estas causas, si hoy ya tienes un modelo de gestión en donde tienes una perspectiva de derechos humanos, en donde ya ves una justicia especializada, en donde ves que los procesos no revictimizan a la víctima, sino que más bien garantizas y no vulneras derechos, tienen la obligación básicamente de analizar ese caso desde los enfoques, es decir, preguntarme, cuestionarme todo el tiempo cómo es la realidad de esas mujeres. No es necesario que yo le pregunte su vida íntima o diga, este es un caso netamente doméstico, sino que yo diga, a ver, muy bien, yo tengo dos temas por analizar dentro de un proceso, la responsabilidad del agresor y la materialidad del hecho. ¿Por qué yo debo preguntarle o responsabilizarle a la mujer haciendo preguntas que no vienen al caso? Porque en ese sentido no lo estoy analizando con los enfoques ni desde el ámbito jurídico, sino desde los estereotipos y los prejuicios. Que en el caso específico, porque se han dado casos de que cuando llegas a fiscalía, muchas veces te preguntan eso justamente, ¿cuántos novios ha tenido? Cuando hay mujeres desaparecidas y van las madres y denuncian, ¿cuántos novios ha tenido? ¿Estaba en alguna fiesta? ¿Dónde desapareció? ¿Cuánto estaba tomada? Usted no sabe, toma mucho. Entonces, ¿ingiere drogas? Entonces, son preguntas que no son pertinentes porque le estás dando una responsabilidad a la mujer y a la víctima en este caso. Entonces, se tiene que hacerle desde otras miradas. Pero efectivamente, esto es un trabajo en conjunto, no solamente en los operadores de justicia, sino es un trabajo en conjunto también con el área administrativa del sistema, es decir, de todo el Estado en realidad. Son políticas públicas, son políticas judiciales, deben cambiar los protocolos. Los protocolos incluso del peritaje deben cambiar, deben tener perspectiva de género, de derechos humanos. Gracias, doctora. Hay bastantes preguntas, voy a tratar de canalizarlas todas. Sí. A ver, desde Panamá, la licenciada Carmen Guerra nos dice si la trata de persona puede considerarse como un problema de salud pública. A ver, por supuesto que sí, porque a ver, al momento que nos están cosificando el cuerpo, es un problema de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Pues. Es decir, me están cosificando mi cuerpo como tal está siendo una mercancía que se vende y se compra. Hay un precio por mi cuerpo. Entonces, evidentemente viene a ser un tema de salud pública, porque muchas de esas mujeres se quedan embarazadas, no sabemos si efectivamente no aborten clandestinamente en los países donde no está legalizado o penalizado el aborto. Entonces, es un contexto que tienes un círculo en donde efectivamente debería mirarse desde todos los enfoques y por supuesto desde salud pública. Por supuesto que sí. Doctora Mauricio Llanes, desde Ecuador, en cuanto a la reparación del olvido, ¿cómo llevarla a cabo? Sí, a ver, la reparación del olvido yo los dejé un poco como reflexión. Y eso es un poco porque cuando he conversado con víctimas, ellas justamente también te dicen eso. Yo a veces quiero olvidar el hecho. Y tienen toda la razón también. Porque para ellas es tan doloroso o tortuoso el tema de que a cada momento te acuerdes de algo. Entonces, lo que yo te digo, no está dentro de las medidas de Corte Interamericana, pero a lo que quiero llevar a la reflexión es que sería interesante y sí sería como válido, y me parece absolutamente válido justamente, que tanto los abogados como los operadores de justicia hablemos en algún momento con las víctimas y les preguntemos
¿qué quieres? Además, evidentemente, de la sanción y puede haber de la indemnización económica, ¿qué te sientes más cómoda para tu reparación? Evidentemente, dentro de tu nuevo proyecto de vida. Capaz que no quiere unas disculpas públicas y capaz que no quiere que se haga un monumento por el tema de trata, pero capaz que ella quiere un nuevo proyecto de vida a través de que ya no le recuerden eso y simplemente darle atención. Eso hay que analizarlo, es como un tema de reflexión, pero la verdad es que lo pongo en la mesa porque, y me imagino que hay operadores de justicia aquí, hay jueces, en donde sí es interesante, porque esto no es un clamor mío, es un clamor de las víctimas que te dicen también. Entonces me parece como bastante interesante el tema. Gracias, doctora. Einer Castro desde Colombia dice, ¿cómo se puede manejar la responsabilidad de los estados en el delito de trata de personas para combatir ese flagelo? A ver, tenemos el protocolo de Palermo, que viene a ser como la normativa internacional en donde nos une a todos los estados, a todos los países. Es un delito complicado porque es transnacional, entonces por eso es que hay, es decir, el delito como tal, hay muchas denuncias, pero ya judicializadas y con resolución muy pocos. Y muy pocas justamente porque es un delito entre varios países en muchas ocasiones. Entonces se me complica de sobremanera. En algún conversatorio indicábamos y decíamos un poco también el sistema de la policía, el aparato policial debería actuar de la misma manera que actúas con el delito de narcotráfico. Pero lastimosamente el delito de trata de personas, como hablo de fines de explotación sexual, está naturalizado porque la prostitución en muchas ocasiones está naturalizada, es que no se ve esa efectividad. Pero tú tienes normativa internacional, hay el protocolo de Palermo y mucha normativa adicional de, o sea, y te lo puedo nombrar, tengo aquí un libro y te las puedo decir, en donde hay que hacer simplemente acuerdos con los estados para combatirlos, así más o menos como en el narcotráfico, que ves que se despliega todo un aparataje de investigación y policial, pero en la trata yo no veo eso, la verdad, no existe, no lo encuentro, pero es una responsabilidad que hay que hacerlo. Y básicamente me pregunto y me cuestiono, ¿por qué no lo hacemos? Porque la cosificación del cuerpo de la mujer, la explotación sexual, la estás confundiendo con otros fenómenos sociales y muy probable les estás naturalizando o tolerando y por lo tanto las acciones no se hacen efectivas. En ese sentido, la doctora Paola Betancourt de Ecuador pregunta, en relación al tema de trata de personas, cuando los estados limitan la movilidad de las personas, ¿también se presta para estas redes criminales de trata de personas? Por ¿Es supuesto. como un incentivo para estas redes? Por supuesto que sí. A ver, y bueno, gracias por la pregunta, porque justamente tuve un caso, es decir, cuando hay redadas, no sé cómo se diga en otros países, de las policías en los centros de diversión nocturna, tú vas a encontrar a muchas mujeres extranjeras. Y lastimosamente, ellas son víctimas de explotación sexual, pero muchas de ellas no tienen un documento de legalidad en ese país, es decir, no cuentas con un pasaporte, no cuentas con un documento que te hace un estatus de residente o de legalidad en ese país, y por lo tanto no te van a decir de que son víctimas de trata de personas, pues, porque los tratantes te dicen, si tú denuncias, yo te regreso a tu país, y tú estás aquí supuestamente ilegal, aunque ese término no me gusta. Pero es así. Entonces, claro, cuando tú impides la movilidad, cuando tú pones condiciones muy complicadas en la movilidad, lo que hacen las redes del crimen organizado es justamente incumplir eso, no darles la suficiente o sea, permitir que ellos ingresen ilegalmente a un país y puedan ejercer estas actividades ilegales, pero está invisibilizado porque yo no sé el número total de víctimas de trata extranjeras que pueda tener el Ecuador, que pueda estar en Colombia, que puedan estar en Argentina, que pueda estar en Brasil, que puedan estar en Chile, Perú, Bolivia, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Panamá, no lo sabemos, porque muchas de ellas no denuncian y porque los policías cuando van, y hay que decirlo, cuando haces las redadas y ves que son mujeres adultas, simplemente no haces lío porque piensan que son prostitutas. En cambio, cuando hay una mujer adolescente, ahí se hace algo. Pero la verdad es que es muy complicado y más aún, por supuesto. Esas limitantes a la movilidad humana hacen de que el crimen de trata pueda aumentar.
Connie pregunta en relación a los delitos conexos en el delito de trata de personas, ¿por qué no se los judicializa también o no se los investiga? Por supuesto, debería investigarse. Muy buena pregunta. Debería ser investigados, porque ya te digo, el delito de trata de personas con fines de explotación sexual y en general los delitos de trata de personas son delitos que te vulneran, o sea, es tan grave, ¿no? Este fenómeno social que vulneras derechos humanos terribles. Ya te lo dije, o sea, te vulneran tu dignidad humana, vulneras tus condiciones de vida, tu educación, tus proyectos de trabajar, estás sin libertad, estás esclavizada. Entonces, por lo tanto, ¿qué responsabilidad que tienen los fiscales en este caso o el aparataje de fiscalía de decir, a ver, muy bien, una cosa es el delito como tal, pero tengo otros delitos adicionales, pues. Aquí hubo una captación, aquí hubo un engaño, aquí hay otros derechos que están siendo vulnerados, pues. Entonces yo debo hacerlos y analizarlos de una manera mucho más integral, por supuesto que sí, pero eso es básicamente una tarea que deberían hacerlo los fiscales, por supuesto. Y eso es un poco lo que nosotros desde los abogados solicitamos. Adicionalmente, los abogados también, el momento de presentar la denuncia, de llevar y a la defensa del caso, lo pueden hacer, por supuesto. En el tema de la prostitución y la trata de personas, legalmente la prostitución está como en una zona gris, o sea, no es ni legal o ilegal. Eso A el ver, hay dos Estado... teorías, sí. Sí, sigue, doctor. Sí, a ver, es que, a ver, hay como dos vertientes feministas respecto a la prostitución. Y esta pregunta me parece interesante, dije, ojalá me la hagan para un poco ampliar. Hay dos, eh, hay dos como vertientes, digámoslo así. Unas discusiones bastante álgidas de grupos feministas también, porque hay quienes, yo básicamente yo creo que la prostitución, su fin último es la explotación sexual, pero hay otros que te dicen, no, las mujeres libremente pueden decidir esto y pueden decidirlo. Y como les dije antes, tu proyecto de vida inicial, tu proyecto de vida inicial no es ejercer la prostitución, pues. O sea, si yo vivo en un entorno que es libre de violencia, en un entorno en que el Estado me garantiza mis derechos, en un estado en donde yo no soy discriminada, en un estado donde tengo un desarrollo que puedo estudiar, trabajar, en donde no veo desigualdades sociales, precariedad laboral, yo puedo realizar mi proyecto de vida. Y efectivamente, y lo doy un 100% de seguridad, que no va a ser prostituta. Pues. La prostitución se da por temas mucho más estructurales, porque ya vengo de un entorno, porque la sociedad como tal, o este país subdesarrollados que tenemos, tienes tantas violencias estructurales por atrás que determinas en que tu vida después, por cosas de la vida y por situaciones tan tristes de violencia, terminas ejerciendo la prostitución, pero muy probablemente al inicio fuiste explotada o tuviste una prostitución forzada. Y después, como te dije, tu autoestima está tan mal que ya después dices, ya, pues sí, ya me dedico a la prostitución y punto, pero no es así. O sea, yo sí creo en la vertiente de que la prostitución, su fin último es la explotación y que, y que se da dentro de las sociedades patriarcales, de donde estás cosificando un cuerpo femenino aquí, que debe erradicarse y que no puede confundirse y que no puede tolerarse y que no podemos hacernos de la vista para así, no miro porque siempre existió y está bien y como no es penado por la ley, y yo como juez o como fiscal, no está penado por la ley, bueno, chévere, muy bien, aquí no hay caso, cierro, archivo. No, pues señores, no debe ser así, porque hay que analizar el entorno. Hay que analizar lo que les puse el tema. Hay mujeres que te dicen en su versión, sí, efectivamente, yo ejerzo la prostitución, pero trabajo de domingo a domingo. Y trabajo 13 horas diarias y adicionalmente no me pagan. Y esa pregunta la quiero hacer al grupo. ¿Ustedes qué consideran? ¿Hay o no explotación sexual? ¿Se están o no determinando los elementos de la explotación y de la trata? Pero por supuesto, hay una esclavitud sexual. Pero el análisis de los jueces en este caso fue muy, no sé, muy básico, digamos, en el tema de que como en su versión ellas me dijeron que ejercen la prostitución y son prostitutas, no hay caso y es un tema privado. No, pues porque ellas te están denunciando por su entorno y su esclavitud sexual y adicionalmente por el engaño y que ni siquiera le pagas. O sea,
Entonces, es interesante, ¿no? Es lo que te digo, son fenómenos sociales que se conectan, que están ambiguos, ni siquiera el protocolo de Palermo los puede definir. Entonces hay un vacío legal y por eso la importancia de que los abogados y los operadores de justicia analicen desde todos los ámbitos, desde todos los enfoques, desde todas las miradas, una mirada interseccional. Es decir, yo tengo que mirar, porque es distinto cuando están mujeres adultas a cuando son mujeres adolescentes. Porque con mujeres adolescentes yo tengo que analizarlos también desde un enfoque interseccional para que yo no vea que están atravesados por adultocentrismos, en donde el testimonio de una mujer adolescente no es válido. Es válido. Las mujeres adolescentes somos mujeres. Los niños, somos personas con derechos y tenemos todo el derecho de que el sistema de justicia me garantice que mi testimonio es creíble, pues. Igual que el de los hombres, igual que el de los agresores. Entonces hay que mirarlos con distintos aspectos. Hay que mirar que las víctimas, yo no les puedo regresar a tus entornos en la reparación integral y ya, porque van a regresar a entornos de violencia y muy probablemente van a salir nuevamente huyendo y van a caer en crímenes de redes del crimen organizado y nuevamente en redes de trata. Y todo el círculo que continúa. Es complejo el tema, lo sé, pero es necesario empezar a reflexionar y analizarlo. Es importante hacerlo. Claro, es un tema que hay que seguirlo trabajando y abordando desde todas las aristas. Sí. Respuestas absolutas no se los puede dar tampoco. No, no tienes respuestas absolutas, pero que el tema de género, doctor Leiva, perdón que le interrumpa. A ver, los delitos de género, tienes que tener claro una cosa. No debe haber la revictimización, no se puede dar una revictimización dentro del sistema de justicia. Lo que se procura es la debida diligencia, la tutela judicial efectiva, la reparación integral, para que la víctima en su conjunto tú puedas decir que todo esto valió la pena. Porque si además de que pasa un proceso tortuoso de violencia de género, de cualquier tipo de delito, y adicionalmente llego a la justicia, y es tortuoso el sistema y el proceso, hay dos escenarios los que yo les dije que van a pasar. Son dos escenarios claros: desconfianza en el sistema judicial y escenarios de impunidad. Porque no voy a denunciar, porque se me va a demorar 10 años. O sea, se me va a demorar 10 años y si no, se me va a archivar y se me va a quedar en investigación previa. Y ya. Y no sirvió de nada denunciar. Entonces, es complicado el caso. Pero en temas de género te lo estoy diciendo. Debida diligencia, no revictimización, empatía en la atención a la víctima. O sea, la empatía y la sensibilización es fundamental, tanto en servidores administrativos como en operadores de justicia. O sea, hay cosas que sí se pueden hacer desde ya, que se pueden cambiar desde ahora y que tenemos que hacerlo, pero lastimosamente en nuestros países de Iberoamérica a veces no pasa. Sí, porque son varios también los temas de trata que, claro, el más relevante, digamos, es el de explotación sexual, pero Sí. son un Hay montón laboral, de aristas también que complican la situación. El tema económico, el tema político, cultural, son varios enfoques que se deben analizar. Muchas gracias, doctora, por su participación. A los asistentes, las personas que deseen un certificado, el certificado es arancelado, tiene un valor de $4 en la región, 250 pesos argentinos.